empieza a perder motivación porque estamos trabajando en el hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces, acá hay una manera de incorporar la emoción en nuestro proceso, que es desarrollando nuestra capacidad para observar desde un lugar distinto al de la participación. Porque cuando uno ve lo que está pasando desde otro lugar, se conecta con la emoción. Y eso hace que podamos desarrollar capacidades para trabajar con el hemisferio derecho cuando estamos haciendo pega del hemisferio izquierdo. ¿Ya? Y acá vamos a volver al tema de cómo hacemos que nuestros proyectos, cómo hacemos o cómo desarrollamos una cultura de ganar en nuestros proyectos. Y no caemos en la clásico donde siempre uno gana y uno pierde. En el proyecto hay dos tipos de personas. Los win-win y los win-lose. ¿Quiénes pensaban que hay dos tipos de personas en los proyectos? Yo. Tenéis razón. En los proyectos hay dos tipos de personas. Están los que soportan el proyecto y están los que rechazan el proyecto. ¿Ya? Ahora, de los que piensan que hay dos tipos de personas. ¿El Purusanti pensaba eso? ¿El Purusanti piensa que hay dos tipos de personas? Bueno, yo pienso que hay más. De hecho hay más. Hay por lo menos cuatro. Sí, como... Están los que soportan activamente el proyecto y los que soportan pasivamente el proyecto. ¿Ya? Y están los que rechazan activamente el proyecto y están los que rechazan pasivamente el proyecto. Muchas veces dentro del mismo colectivo que trabaja el proyecto. Ahora, si uno va a trabajar con su equipo soñado, con su Dream Team, idealmente que trabaje el Dream Team con los que soportan activamente el proyecto, ¿cierto? Para no meter al tiro un dragón dentro del equipo de diseño. ¿Ya? Pero muchas veces, inconscientemente, invitamos a un soportador activo y se transforma en un dragón. Y si pasa eso, también hay que darle la bienvenida y celebrar, porque nos va a hacer desde un principio desarrollar nuevas capacidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa entre estas cuatro tipos de personas y la cultura de ganar y ganar perder? Cuando vemos que hay alguien que rechaza activamente nuestro proyecto, nuestro foco de atención tiene que ser esa persona. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los que soportan pasivamente un proyecto? En términos de... O sea, no actúan. No actúan. Se suman. Ni chicha ni limonada. Chicha, pero chicha como el poncho, digamos. Pero rechazo pasivo de repente energéticamente cero. No, pero hay gente que Pospone. Pesa. Porque ni siquiera, porque ahí volvemos al juego del sistema, porque incluso ignoro qué perturbación está generando la situación. Exactamente. Porque es una situación plana. O sea, eso es súper cierto. en el actual tú puedes Sí, ver, por lo Por lo menos. menos sé de qué defenderme, pero de lo otro quizás niego. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno ve que existen estos cuatro tipos de personas en un proyecto? ¿Dónde es la primera persona donde voy a conversar? Con los detractores. Los activos, el detractor activo. Activo. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque él puede exponer las razones Él con la claridad de acepta. por qué no me gusta y no estoy de acuerdo. El otro te dice sí me gusta. Se puede dar vuelta. Ahí está la clave.
Sí, la cosa ¿Cuál? es una paz, ¿Cuál? Es como un espanto sin final. Mi mamá Y siempre puede ser dice, feroz, "Mejor un como final que- espantoso que un espanto sin final". Los pasivos son como un espanto sin final, ¿cachai? Es como un gallo que dice sí, sí, No, lo mismo, que el activo tiene energía y la energía la queremos jugando dentro. Entonces, ¿cómo tenemos Y el la pasivo posibilidad disipa. de generar una relación, una conversación win-win con un detractor activo? ¿Qué te gustaría que sucediera para que Claro, apañara? sueño. Cuando acá aparece una cuestión súper interesante, y es que muchas veces las conversaciones win-lose se realizan o se establecen con preguntas que tienden a una respuesta de un monosílabo. cerrada. Monosílabo. ¿Por qué? Porque en una conversación win-lose uno trata de convencer al otro. O sea, oye, mi proyecto es hacer así, ¿cachai? ¿Cierto? No. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, ahí, si es de director activo, te va a decir no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí surge un tema que es súper trascendente en proyectos con el nuevo paradigma, que son las preguntas generadoras. Preguntas generadoras. Son preguntas abiertas que tienden a que haya una reflexión como respuesta. Entonces, si hay alguien que no le gusta mi proyecto, yo voy con Felipe diría, yo sé que no te digo. Me encantaría entender las razones por las cuales no te gusta mi proyecto. Bueno, no es que no me guste tu proyecto, Ron. Y ahí empieza, como que, Sí. ahí empieza la conversación empática. ¿No? Pero si realmente no te gusta, tú me decís, ¿sabes qué, Ronnie? Tu proyecto no me gusta porque le falta esto, esto y esto. Bueno, ¿Sí? Entonces yo decir, Felipe, muchas si gracias. no sabía, lo importante que es para mí saber eso. Me importaría que converse contigo en 2 días más. Me encantaría compartirle a mi equipo tus inquietudes. Yo voy de mi equipo, le digo, equipo, tenemos a Felipe que le importa esto y esto. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, consideramos alternativas, ¿no es cierto? Diseñamos una estrategia. Ok, tenemos una nueva idea, Felipe. Conversé con el equipo y pensamos que esas inquietudes se pueden resolver así, así. En estas condiciones nuevas, ¿te gustaría incorporar esto en el equipo como para poder avanzar? Mira, te agradezco que hayas tomado en cuenta mi perspectiva y Todavía. eso me parece, pero todo lo rato, que me dan ganas, ¿me entiendes? ¿No? Me siento reconocido, siento que soy parte del proyecto porque mi idea está tomada en cuenta y mi posición cambia. Perdona, Nina está reconocida. Es que en el fondo también cuando tú haces todo ese porque igual te conviene que él entre en tu, porque ves que tiene ese activo de hacer bien, pero también es darle la oportunidad a él que diga en realidad lo que estoy haciendo en este proyecto, ¿no? O sea, a lo mejor si no cachai después de todo, también es como decir, ojalá esa persona también pueda decir, a lo mejor no tengo nada que hacer acá, como que es valiente. Pero ya soñamos, ¿no es cierto? Sí, esto es una Ya situación. soñamos. Imagínate una situación donde tú estás trabajando con tu equipo de sueños y empezáis a desarrollar tu proyecto y invitáis a gente a participar en el proyecto. Y tú decides participar, pero en realidad tienes serios reparos respecto al proyecto. ¿Cachai? Tienes ganas de participar, pero no le convence del todo. Entonces, ¿cómo tenemos una conversación ganar-ganar para poder transformar? Porque Felipe tiene unas capacidades que yo las necesito en mi equipo. ¿Sí? Perdón. La pregunta era de qué tipo de pregunta era que se hacía. Generadores. Generadores que generen una respuesta. Una Que sean reflexión. generadores de una reflexión, de un pensamiento. Y ¿Ya? puedo comentarte algo. Claro. Porque normalmente, un poco lo que dice la Lina, a veces yo puedo invitar a mi hijo a soñar, pero a veces yo pertenezco a un sistema en el cual tengo que llevar adelante un proyecto y necesito a esa gente, y no pueden salirse, ¿te fijas? O tienen que estar ahí, y eso es ser feroz, y ahí tienes que tratar O de... estáis dentro de una organización haciendo tu proyecto Claro. y tenéis 3 gerentes alrededor Que que son- están que están ahí, mirando ahí claro. el momento que te equivoqué para poder. Para poder acuchillarte. ¿Sí?
Y eso pasa en las organizaciones todos los días. Y eso es lo que uno tiene que sacar adelante proyectos contra todo el mundo en contra. Entonces, ¿ya? Entonces, para terminar la idea, ¿qué es lo que pasa cuando yo, después de varias guías y venías, digo, Felipe, ahora tenemos esta otra solución para tu última inquietud? Y Felipe me dice, ¿dónde? ¿Dónde Vale, viene? démosle. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que cuando un detractor activo se modifica, pasa automáticamente a ser un soportador activo del proyecto. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Los soportadores pasivos muchas veces se transforman en activos, porque cuando ven a un opositor al proyecto que activamente se sube, los gallos despiertan. Los soportadores pasivos despiertan y dicen, bueno, en realidad, bueno, si es que están todos atornillando para allá, bueno, démosle, empiezan a opinar. ¿Ya? Y cuando los soportadores pasivos empiezan a opinar, lo que normalmente pasa es que los que rechazan pasivamente empiezan en un loop de a poco, pasándose de gente que rechaza a gente que soporta, pasiva o activamente. Esa es una manera en cómo podemos ir a través de conversaciones win-win y generando una espiral de aprendizaje en el mismo sentido. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenía que pasar para que se diera el primer paso para que cuando un detractor o un detractor activo, nuevamente cuando se transforma en un soportador activo. Y cuando pasa eso, los soportadores pasivos automáticamente empiezan a activarse. ¿Por qué? Porque los soportadores pasivos, como decía la Marcela, son planos, están como ajenos a la emoción. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo me acuerdo cuando se presentó Rodrigo, tenía rabia. Normalmente cuando existen algunas emociones que calificamos a veces como negativas, lo que pasa es que uno queda en una situación plana y se borran las positivas también. Entonces, cuando uno logra transmutar la pena, ¿en qué la transforma? sabiduría en gozo? La rabia es que la transforma. ¿Aceptación? Compasión. ¿Qué más? En su puesto. ¿Dijeron compasión? Inyección. Fuerza de acción, ¿no? En fuerza, en potencia. Sí, hay una que es. Bueno, son las emociones de espejo. Todo esto. La rabia nuevamente y la sensación de injusticia respecto de cosas. Y muchas cosas que tienen relación con un tema ecológico tan rabia. La sensación de que hay una injusticia demasiado profunda en el sistema. Yo te puedo contar algo, puede ser mi base en la reflexión también de las conversaciones, ¿no? Las preguntas poderosas o negativas son clave, pero quizás un paso antes es mirar qué tipo de conversación es lo que hay o la que no hay. Y eso es como súper importante, porque de repente en los equipos, cuando están trabajando como para llevar adelante un proyecto, empiezan estas conversaciones como recriminatorias, esta discusión, pues ya es que tú, es que yo, es que etcétera. Entonces ahí no puedes hacer una pregunta generativa, sino que primero mirar ese tipo de conversación como para ver lo que estamos haciendo, a lo mejor es culpando al otro, o etcétera, para salirnos y ver cómo puedo avanzar en un tipo de conversación que me llegue a hacer una pregunta poderosa. Súper clave. Para eso usamos esto. Esa escucha y todo, claro. Cuando observamos, si planteamos nuestro equipo de trabajo, saben que nosotros vamos a usar ciertos mandamientos de acá. Cuando observemos, tratemos de observar sin evaluar. ¿Ya? Y cuando sintamos algo, pero sin enjuiciar, ni enjuiciarnos. Y es como una manera súper útil y súper efectiva de generar
El ambiente, el contexto para poder tener una... Claro, porque quizás antes de la pregunta empezáis en la conversa y normalmente, naturalmente también, si yo digo, no, es que esta cosa, tú no sé qué, si el otro se defiende, y ahí se fue a la fiesta, ya nunca más pudiste meter una cosa. Tienes que generar el ambiente. El contexto es clave, o sea, y que un contexto amoroso, de respeto, y ahí a lo mejor yo puedo empezar a preguntar, porque si no, y hay que invertir. Sí, para eso usamos esto. Pero como clave, incluso los 4 cuerdas, o sea, nosotros en la sala de reuniones de mi oficina tenemos los 4 cuerdas ahí, y la gente que llega, le presentamos los 4 cuerdas y ahí practicamos la reunión. Porque te demoráis la mitad. Y a veces es preferible no insistir en un contexto, o sea, si yo me doy cuenta que no está, entonces mejor, ¿sabes qué más parece que no está ahí? Claro, no están las O tengamos una condiciones. conversación para ver por qué no podemos conversar, o de dónde estamos conversando. ¿Sabes? Porque si no... Súper clave, gracias. Ya. Dicho esto, el Dragon Teaming, yo tengo que contarles que funciona porque intentamos llevar todas las acciones hacia el lado derecho del hemisferio del cerebro. Y por lo tanto, funciona porque jugamos gran parte del rato. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a juntarnos en los grupos y vamos a desarrollar un tablero de juego que nos va a permitir hacer la programación general de nuestro proyecto, definir tareas y empezar a dibujar la sombra de la sala al principio. Entonces, juntémonos en grupo, vamos a repartir unos papelógrafos y vamos a explicar en qué consiste el siguiente juego. Los mismos grupos de ayer. Los grupos de los proyectos.